Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 4750-2025. A continuación se hará lectura del acta. Buenos días. 17 de junio de 2025, audiencia pública en la tercera sala de Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Marlon Luis Arán Orellana e integrada por los vocales Dani Winnie Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 4750/2025.TCE. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Agronegocios La Esperanza SAC en el marco de la subasta inversa electrónica número 1-2025-CS/MDI-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Independencia para la adquisición de productos alimenticios para el programa de complementación alimentaria PCA y programa de alimentación y nutrición para el paciente ambulatorio con tuberculosis y familia PANTBC de la Municipalidad de Independencia. En representación del impugnante se encuentra presente para dar el informe de hechos la señora Wendy Caterine Bueno Santos Cruz, con documento nacional de identidad número 46070188. En representación del tercero administrado Atención Alimentos SAC, se encuentra presente para dar el informe legal el abogado Fernando Miguel Ríos Reynaga, con registro Colegio de Abogados de Lima número 74341. En representación de la entidad, se encuentra presente para dar el informe de hechos el señor Ramón Arturo del Águila Alvarado, con documento nacional de identidad número 41670632. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo en plano la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas, TCP. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la representante del impugnante, Agronegocios La Esperanza S.A.C., por el espacio de 10 minutos. Señora Wendy Bueno, adelante. Buenos días. Buenos días. Active su cámara, por favor. Ok. La prensa son diapositivas. Puede iniciar. De acuerdo. Mi nombre es Wendy Catherine Bueno Santa Cruz. En esta oportunidad voy a sustentar el recurso de apelación al proceso de selección por subasta inversa electrónica número 001-2025/CS/MDI-1 sobre la adquisición de productos alimenticios para el programa de complementación alimentaria PCA y el programa de alimentación y nutrición para el paciente ambulatorio con tuberculosis y familia PAN-TBC de la Municipalidad de Independencia. Respecto a nuestras pretensiones, la primera es que se revoque la no admisión de la oferta presentada por contravenir el debido proceso. La segunda, se califique nuestra oferta en función a lo establecido en el numeral 4.1, requisitos de la habilitación de documentos de información complementaria, indicado en la página 83 de las bases del presente proceso de selección. Y tercera, se otorgue la buena prueba a Agronegocios La Esperanza SAC por pasar a ocupar el primer lugar en el orden de apelación de las ofertas calificadas. Los fundamentos de hecho. El presente proceso fue convocado el 21 de abril del 2025, según lo manifestado por SEACE. Asimismo, el 13 de mayo de 2025 se otorga la buena pro y se publica el acta de admisión, de evaluación y otorgamiento de la buena pro del presente proceso, otorgando la buena pro a la empresa Atencio Alimentos SAC, el adjudicatario. Asimismo, en la presente acta de la misma fecha, 13 de mayo de 2025, se señala que Agronegocios... Sus diapositivas no están avanzando. Un minuto, por favor. Active su audio, por favor.
¿Se logra visualizar, doctor? Sí. Ok. Bueno, como les comentaba, con fecha 13 de mayo del 2025 se publica, ¿no?, en el acta de emisión de evaluación y otorgamiento de la buena pro la no admisión de la oferta presentada por Agronegocio La Esperanza Sociedad Anónima SAC, señalando 3 puntos respecto a la copia simple del registro sanitario del bien correspondiente, ¿no?, emitido por Digesa respecto al arroz pilado superior, que nos mencionan, ¿no?, que no cumplimos con lo solicitado en las especificaciones técnicas en relación al tipo de envase de 50 kilos, 5 kilos y 1 kilo. Asimismo, en el registro sanitario de la papa seca nos señalan que no cumplimos con lo solicitado en las especificaciones respecto al tipo de envase de 1 kilo. Asimismo, en el registro sanitario del azúcar rubia nos mencionan que no cumplimos con las especificaciones técnicas respecto al tipo de envase de 1 kilo. Información que no se encuentra detallada, nos menciona, en el registro sanitario. Por tal motivo, no se admite la oferta presentada por el postor. Para argumentar, nuestra primera pretensión es que, bueno, estoy mostrando un cuadro comparativo de 3 procesos de selección, ¿no?, que es la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada y la licitación pública, que señala claramente, ¿no?, las etapas que contienen una etapa del contenido de las ofertas, ¿no?, en la etapa de documentación de presentación obligatoria. Se subdivide, por ejemplo, en una adjudicación simplificada en la etapa de documentos para la admisión de la oferta. Textualmente menciona documentos para la admisión de la oferta. Tanto en la adjudicación simplificada como en una licitación pública encontramos este numeral. Sin embargo, en la parte izquierda no podemos visualizar ese desglose, ¿no? Solamente nos dicen documentación de presentación obligatoria. Asimismo, bueno, la subasta inversa electrónica consta, ¿no?, con la versión número 2 de la directiva número 006-2019, que señala expresamente, textualmente en el numeral 7.5 y 7.6 lo siguiente: que una vez el comité haya, ¿no?, verificado la presentación de las ofertas, tiene que evaluarlas aquellos expedientes del primer y segundo lugar, ¿no?, puesto que ya se da por entendido, ¿no?, que todas las ofertas ya tienen que cumplen, ¿no?, que todas las especificaciones técnicas están estandarizadas, por lo cual solamente le compete al comité de selección evaluar la pretensión económica, ¿no? Y se procede a descalificar, ¿no?, o a calificar, de ser el caso. Sin embargo, en el presente proceso, el comité de selección no ha descalificado ninguna oferta, ya que acordó la no admisión de las ofertas en vez de su descalificación. Por lo que en este proceso estamos viendo que se ha vulnerado el debido proceso, ¿no? Por lo que se solicita. Está figurando la diapositiva número 4. ¿Se encuentra ahí? Creo que está más adelante. A ver, un minuto, por favor. De lo contrario, la Secretaría la puede apoyar y usted a su indicación se va exponiendo. Ya. O en todo caso puedo exponerlo así verbalmente. ¿Le parece? También. ¿Sí? Ya, bueno. Bueno, acá, como comentaba, ¿no?, al utilizar este término, ¿no?, que también está señalado en algunos pronunciamientos del OEC, disculpe, nos dicen claramente que tienen que señalar expresamente la descalificación o la calificación, más no la no admisión de las ofertas. Y justo lo que señalo aquí es el argumento que sustenta la primera pretensión, lo que dice el Tribunal de Contrataciones, según la resolución 4030-2025 de la quinta sala. Nos dice que el uso indebido de la terminología aplicable al tipo de proceso de selección objeto de controversia al consignar en el acta al término no admitido, pues la etapa de admisión no forma parte de un proceso de selección de subasta inversa electrónica. En ese sentido, resulta necesario precisar que, conforme a la normativa, dicho procedimiento no contempla, ¿no?, una fase de oportunidad para determinar la admisión. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto, lo señalado por ese tribunal? Que la terminología utilizada, ya como ya lo manifesté en el acta de evaluación, ¿no?, de las ofertas del presente proceso de selección, no es el adecuado. Finalmente, bueno, respecto a la segunda pretensión, sobre el primer punto observado, que no cumplimos con lo solicitado en las especificaciones técnicas en relación al tipo de envase, de 50 kilos, 5 kilos y 1 kilo. A la parte derecha pueden visualizar pueden visualizar nuestro registro sanitario y se ve claramente que sí cumplimos con dichas especificaciones. Acá tenemos sacos de polipropileno, sacos de polietileno, bolsas de polietileno, perdón, en estas presentaciones solicitadas en las bases.
Sin embargo, en la página 21 de las bases, doctor, usted puede ver que, bueno, que si bien es cierto, piden el peso neto 50 kilos, 5 kilos, la estructura del envase, polipropileno tejido impermeable, respecto a las bolsas, polietileno lineal de baja densidad. Entonces, sin embargo, nosotros presumimos que nuestra oferta no ha sido no admitida, ¿no? Puesto que en nuestro registro sanitario, como usted puede ver en la mano derecha, no dice este detalle. Tenemos nosotros bolsas, sacos de 55 kilos, pero no el detalle de impermeabilidad, ¿no? O baja densidad, como usted menciona ahí. Asimismo, en la papa seca ocurre lo mismo. Nos dicen que no cumplimos con lo establecido en la página 49 y vemos que en la página, perdón, no cumplimos con lo establecido en la página 49. Sin embargo, en nuestro registro sanitario nosotros sí tenemos esa presentación porque tenemos bolsas de polietileno de alta mediana densidad de 10 gramos hasta 5 kilogramos. Entonces, nosotros presumimos que nuestra oferta ha sido no admitida porque no tenemos el detalle lineal. Entonces, más adelante voy a ver que este criterio no es el indicado, ¿no? Que debe ser evaluado por un comité de selección. Lo mismo ocurre con el azúcar rubia. Nos mencionan en las bases que tenemos que contar con una bolsa de polietileno lineal de baja densidad. En nuestro registro sanitario nosotros tenemos bolsas de bilaminado, trilaminado de 10 gramos hasta 50 kilogramos, más no tenemos el detalle que mencionan ahí, ¿no? De baja densidad, lineal de baja densidad. Por lo que presumimos, de todas formas, que no contamos, ¿no? Por tal motivo no ha sido admitida nuestra oferta. Sin embargo, existe un oficio 456-2023 de DIGESA que señala expresamente que los registros sanitarios solamente deben contener el tipo, material y capacidad del envase, y que otras características, así como el laminado, impermeabilidad, biodegradabilidad, si es biodegradable el saco o la bolsa, eso depende y es evaluado en la etapa posterior de la recepción. Existen diferentes opiniones, la opinión 27-2021 ETN, la opinión 108-2023, donde nos dicen expresamente que las características y especificaciones técnicas son uniformizados y que no es competencia del comité evaluar este criterio, ¿no? En la etapa de la presentación de las ofertas. Señora Bueno, le resto un minuto, por favor. Sí. Finalmente, doctor, el día de ayer ha salido del Tribunal de Contrataciones Públicas, la resolución 4161-2025 de la quinta sala, que menciona claramente que es importante precisar que no se advierte alguna opinión posterior a lo posterior que desconozca el oficio por DIGESA mencionado anteriormente, 456-2023 por DIGESA. Por ende, lo indicado, ello debe ser considerado por la entidad cuando reúna la presente convocatoria. Asimismo, el presente proceso de selección ya tenía un dictamen, doctor, de fecha 7 de febrero, en el cual han observado la característica que el comité de selección detalló, que es que cuenten con, que las bolsas cuenten que sean las características de muy baja densidad de primer uso. Esta especificación ya ha sido observada por el tribunal y ya también en una de las conclusiones ha señalado que ya es responsabilidad del titular de identidad verificar si existe la probabilidad o no de las empresas. En la misma PPT que he mandado, ustedes pueden ver en diferentes procesos, en Comas, Independencia, Sofán, Miraflores, Cañete, Pisco, que siempre quedan los mismos proveedores, que cuentan con los mismos tipos de características solicitadas en el registro sanitario del arroz pilado superior. Entonces, son 4 empresas que siempre están en estas entidades y que de repente podrían ser los documentos que utilizan, ¿no? La similitud de los documentos o pueden ser hasta los mismos. Por lo que la tercera pretensión, doctor, es que se califique la oferta presentada por Agronegocio La Esperanza Sociedad Anónima SAC y que se acoja la primera y segunda pretensión y se le otorgue la buena pro por ocupar el primer orden de prelación de la subasta inversa electrónica número 001-2025, doctor. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del tercero administrado, Atencio Alimentos SAC, por el espacio de 11 minutos por ejemplo. Gracias, señor presidente. Sí, voy a proyectar mi diapositiva, por favor. ¿Me confirman, por favor, si se está visualizando? Se visualiza. Voy Gracias. Vale. Ok, gracias. Bueno, por nuestra parte, como tercero administrado adjudicatario justamente del proceso de selección, formulado nuestro descargo al recurso de apelación presentado, ¿no? Bajo las siguientes pretensiones. Bueno, primero se declara improcedente la apelación formulada, ¿no? Ya que la primera pretensión de revocación de la no admisión de su oferta no se encuentra fundada en derecho, ¿no? Conforme también se ha escuchado en este acto, y no cuenta con legitimidad para obrar, ¿no? De conformidad con el inciso G del numeral 123.1 del artículo 123 del reglamento.
Con segunda pretensión de corresponder, ¿no? Se declara infundada la pretensión segunda y tercera de la apelación, formulada por la parte hablante, y se ratifica finalmente la buena pro al postado adjudicatario, ¿no? Bajo los siguientes fundamentos. Sobre la primera pretensión de la apelación, la parte apelante afirma, ¿no?, que su no admisión conlleva una vulneración al debido proceso, ¿no?, indicando que la figura de no admisión de la oferta es una figura inexistente en el ordenamiento jurídico para el caso de la subasta inversa electrónica, ¿no? Bueno, contrario a ello, nosotros consideramos, ¿no?, que en aplicación del artículo, el numeral 73.2 del artículo 73 del reglamento de la ley de contrataciones, señala, ¿no?, textualmente, ¿no?, que para la admisión de las ofertas el comité de selección verifica la presentación del exigido en los intereses A, B, C, E y F del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases, ¿no? De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitido. Ahora, ¿qué particular tiene este artículo? Que este artículo es aplicable justamente a todos los procesos de selección. La norma no señala, ¿no?, que este artículo no se aplica para el caso de la subasta de inversa electrónica ni nada por el estilo. Entonces, si la ley no distingue, entonces los operadores no tenemos que hacer distinciones donde la misma no realiza, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a esta primera pretensión, la discusión es netamente de derecho, ¿no?, conforme se ha escuchado. Entonces, al no poder superar, digamos, esta no admisión, ¿no?, de su oferta, en todo caso, solicitamos, ¿no?, que el tribunal, ¿no?, a su consideración, ¿no?, se pronuncie sobre la improcedencia de la apelación, ¿no? Ahora, sin perjuicio de ello, ¿no?, y de correspondernos, vamos a desarrollar justamente nuestra absolución de la segunda pretensión de la apelación, ¿no? Conforme hemos podido apreciar en el resumen ejecutivo del proceso de selección, se vierte una pluralidad de postores, ¿no? Ahora, muy bien, en la base del proceso de selección, también en lo que es el requerimiento del área usuaria, que está insertada en la sección específica, se señalan, ¿no?, de manera precisa el tipo y material del envase, ¿no?, que se solicita para cada objeto, cada bien justamente objeto de contratación, y que los mismos se ajustan justamente a lo que es la norma técnica peruana de envases, ¿no?, correspondientes. Ahora bien, dentro también de esto, de las especificaciones técnicas, también podemos ver que se ha insertado lo que son, evidentemente, hablamos de una subasta inversa electrónicas donde se contratan bienes justamente estandarizados, ¿no?, los cuales se rigen justamente por lo que son las fichas técnicas debidamente aprobadas por Perú Compras, ¿no? Entonces, al insertar las fichas técnicas en los productos justamente que han sido cuestionados, ¿no?, arroz pilado, azúcar rubia, papa seca, ¿no?, en el punto 2.2 justamente de cada ficha técnica, se señala, ¿no?, justamente el tipo de material en envase debe corresponder al autorizado en el registro sanitario, ¿no? O sea, no decimos que esté en otro documento o a un certificado adicional, no, al que está autorizado en el registro sanitario, ¿no? Y asimismo también se señala, se desarrolla, la ficha técnica desarrolla justamente la precisión 2, donde también se da esta facultad a la entidad, ¿no?, para que puedan indicar el tipo y material de envase que ellos, como conocedores justamente de sus propias necesidades, deben de precisar, ¿no? Y que estas tres características también deben de corresponder a lo declarado en el registro sanitario. No dicen que se declarará, que se adjudicará, se adjuntará algún otro documento, o en la fase de ejecución recién se acreditará. No, no lo dice, sino que ya debe estar a lo declarado en el registro sanitario, ¿no? Luego, la norma técnica peruana sobre los envases, ¿no? Evidentemente también señala, ¿no?, algunos de los polímeros con sus monómeros, en el caso, ¿no?, de envases justamente de lo que coloquialmente conocemos como plástico, ¿no? Conoce justamente a las densidades, entre otros. Pero ojo, son algunos, ¿no? Hay muchos más también que evidentemente se reconocen y que se van registrando en los registros sanitarios correspondientemente, ¿no?, debidamente con la autorización de IGES. Ahora, muy bien, conforme hemos escuchado también de la exposición, hemos oído hablar justamente del oficio 456-2023, ¿no?, que es el oficio que evidentemente causa mayormente este tipo de discusión en cuanto a los envases, ¿no? Entonces, primero para ver este oficio justamente en un primer momento señala, ¿no?, afirma
que en el registro sanitario no se contempla mayor especificación técnica de los envases, ¿no? Dice color, espesor, tipo cierre, densidad, entre otros, ¿no? Asimismo señala, ¿no?, que la DIGESA había tomado acciones, está tomando acciones, ¿no?, desde el año 2022, ¿no?, pidiendo a los administrados que se retiren estas especificaciones y, por último, no admitiendo las nuevos registros con esto, ¿no?, o algún. Parece que había un problema de conexión. Vamos a esperar unos minutos. Buen día. Señor Ríos, ¿nos escucha? Sí, sí, lo Un escucho, problema de disculpe. Sí, sí me conexión. escuchan, ¿no? Sí, comparte sus Ya, diapositivas. ok, continuaré. Ya, lo más breve posible voy a hacerlo, disculpe. Active su cámara. Muy bien. A ver, ya está, ¿no? Ok, Sí, continúe, por favor. listo. Sí, listo, como lo mencionaba justamente respecto a este oficio de DIGESA, finalmente DIGESA no cuenta con un respaldo normativo que pueda respaldar justamente sus acciones tomadas, ¿no? Ya que a la fecha no hay directrices justamente que obligan a los administrados a adecuar sus registros sanitarios justamente a sus indicaciones por medio de este oficio, ¿no? Ahora bien, como lo mencionaba, este oficio se contradice con lo que pasa en la realidad, porque en la realidad los administrados siguen registrando, ¿no? Características inherentes justamente de los registros de los envases, de los materiales de sus envases, como es polipropileno micado, con fuelle, válvula hasta de 50 gramos. Vemos en el año 2024 igual, ¿no? Envase primario, bolsa polipropileno biorientado, ¿no? Luego también hay otros polipropileno laminado con polietileno de muy baja densidad, polietileno de media densidad y diversas formas justamente de características inherentes justamente de los envases que son admitidos por DIGESA y conforme a norma técnica. Asimismo, el apelante mismo, su registro sanitario de arroz pilado, ¿no? Como vemos, amplía sus presentaciones de polipropileno micado, envases privados con polipropileno bioorientado. Sobre la papa seca, de igual manera, ¿no? Tenemos que tener polipropileno bioorientado, el bilaminado, trilaminado, entre otras, ¿no? También las densidades también se precisan, ¿no? De igual manera en azúcar rubia también. Todas estas son modificaciones, ¿no?, del año 2024 en adelante, ¿no? Luego tenemos un oficio también, el 615-2025, ¿no?, donde justamente DIGESA inserta justamente estas precisiones, ¿no?, respecto a que
se pueden describir las características inherentes al material del envase, ¿no? Por lo tanto, ya vemos la densidad, los laminados, las características lineales, entre otros, ¿no? Entonces, asimismo, el 818 anteriormente, inclusive DIGESA decía que no, actualmente dice que sí, y finalmente se establecen de que en la realidad sí se pueden realizar este tipo de precisiones, ¿no? A los envases. Justamente las características inherentes de los envases sí son reconocidos, ¿no? Como si las densidades, los bilaminados, entre otros, ¿no? Por lo tanto, también en la casuística, finalmente, ¿no? El razonamiento del tribunal en algunos pronunciamientos también es que justamente el administrado es responsable justamente de declarar su material, el tipo de material de envase, ¿no? Que usan justamente para el transporte de sus alimentos, ¿no? Asimismo, también el incumplimiento de cualquier documento obligatorio de la acreditación de alguna característica técnica, justamente de la oferta de requerimiento, tiene consecuencia la no admisión de una oferta, ¿no? Asimismo, hay otras resoluciones también que replican lo mismo también, ¿no? Y que inclusive, ¿no? Señalan que el registro sanitario forma parte de la oferta, ¿no? Se tiene que verificar que la misma sea congruente justamente con lo declarado en el anexo 3, ¿no? Y el requerimiento de la entidad, evidentemente. Y cuando, justamente como lo he mencionado, la ficha técnica, ¿cuándo es la oportunidad que tú tienes que acreditar justamente que cumples con los envases requeridos por la entidad al momento de presentación de la oferta? No hay otra oportunidad. Luego de eso, en la ejecución, no está establecido ni en las bases, ni los documentos de orientación complementaria, de información complementaria, perdón, aprobados por Perú Compras, tampoco, ¿no? Inclusive en el anexo 3 también el tribunal también ha desarrollado que justamente es insuficiente cuando se aprecia de manera fehaciente una incongruencia, ¿no? Con la advertida, ¿no? En el caso, ¿no? De que no se cumple con los materiales justamente de los envases, ¿no? Y así, señor magistrado, de repente me he pasado ya del tiempo ya permitido, ¿no? Es como señalo que realmente se tiene esa exigencia en cuanto a los envases, ¿no? De ahí ya se desarrollará por escrito de repente algunos alegatos adicionales. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante de la entidad Municipalidad Distrital de Independencia por el espacio de 11 minutos por equidad. Señor Ramón del Águila, adelante. Buenos días, señores magistrados. Buenos días a todos los presentes. Bueno, en este caso represento al órgano encargado ahora dependencia encargada de las contrataciones de la Municipalidad de Independencia. Sobre los hechos expuestos y que sustentan la apelación, que se sustentan en la apelación de parte de la empresa Agronegocios La Esperanza. Ellos establecen en primer orden y hablan sobre el término descalificación, no admisión. Como ya lo ha señalado la misma empresa apelante, se puede observar que dentro del desarrollo del procedimiento de selección de subasta inversa no existe la facultad de admisión. Sin embargo, lo que sí ocurre es que después, al lance de las propuestas, la determinación del mejor precio, corresponde la validación de la documentación, la calificación de la documentación, si así quiere llamárselo, ¿no? Que corresponde obviamente la verificación de la presentación de todos los requisitos, documentos obligatorios, que sí están establecidos, y propiamente ya a la calificación y de los requisitos de habilitación, ¿no? Tal como lo podemos y tal como se puede desprender del acta de evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, que es parte del expediente, y que ahí podemos ver cómo se estructura y cómo se ha estructurado todo el procedimiento a partir del registro de participantes, registro de postores, el orden de prelación que lo determina el sistema, como todos sabemos, no lo determinamos nosotros, y a partir de ahí el punto 3, que es la admisión y calificación de ofertas. Utilizar el término admisión, vuelvo a indicar, establecen documentos obligatorios que tienen que considerarse, que pueden ser subsanables y que lo establece la misma norma, y posterior a la determinación ya de la prelación es que calificamos los documentos. Si bien es cierto, ahora en las actas se ha considerado el término no admitido, esto es también porque lo que hemos buscado es ir de la mano con lo que el sistema propiamente señala, porque los que somos operadores del CAC, desde el lado de entidad, sabemos que en el sistema no figura la opción descalificado, en el sistema figura la opción de no admitida, pendiente o admitida. Entonces, lamentablemente, nosotros lo que hemos buscado al momento de elevar el acta es ir de la mano, se podría decir, guardar correlación con lo que el propio sistema señala. No obstante ello, en el punto 4 de nuestra acta,
indicamos, ¿no? Considerando que existen más de 2 propuestas calificadas, utilizamos el término correcto y de alguna otra manera como lo establece la directiva para la ejecución de las subastas inversas electrónicas. Si se quería decir, o si podríamos ir ya a qué ocurrió, bueno, de pronto y vayámonos a que hubo un error, un error de hecho, un error de forma en consignar el término no admitido, pero hecho también que podríamos tomarlo como que fue subsanado en el artículo 4, ¿no? Y de acuerdo a lo que señala la Ley de Procedimiento Administrativo General, podríamos estar frente a lo que es una conservación del acto administrativo, ¿no? Vuelvo a decir, si ustedes revisan el acta, el desarrollo del acta está de acuerdo a lo que señala la directiva de subasta inversa electrónica, ¿no? Entonces, nosotros consideramos en ese extremo de que la petición respecto a consignar el término no admitido o descalificado que correspondía, no vulnera ni transgrede la transparencia ni el debido proceso de que hemos llevado el procedimiento en cuanto a las fases, las mismas que son prácticamente casi llevadas en un 90% por el sistema, como ustedes mismos lo saben, señores magistrados, y como le digo, y como que lo podemos apreciar en el acta, ¿no? Entonces, apelando a ello es que consideramos que en este extremo debería considerarse desestimada esta primera pretensión. Respecto a la segunda pretensión que tiene la impugnante respecto a la consideración y el motivo por el cual fue descalificada, como ella misma lo ha señalado, ¿no? Básicamente a las características y al tipo del envase que nosotros hemos establecido, que nuestra área usuaria ha establecido. Nosotros estamos en un distrito en el distrito de Independencia, en donde todos nuestros comedores, todos nuestros establecimientos que resguardan estos alimentos, no todos cuentan con las condiciones necesarias, y estamos hablando de productos que son expuestos a la humedad, como es el arroz, como es la papa seca, como es la propia azúcar, que generan ante una humedad un deterioro mucho peor. Es por eso que nosotros, desde nuestra área usuaria, nuestra área técnica, ha determinado que existan determinadas características puntuales para este almacenamiento posterior ya o en fase de ejecución. Entonces, es por eso que se ha establecido pues que sea un polipropileno tejido, impermeable, lineal, de baja densidad, que ello que permite, ¿no? Que tengo entendido que la porosidad, que el ingreso de esta humedad sea mucho menor, ¿no? Y sin vulnerar lo que la norma de contrataciones a nosotros nos establece. Claramente sabemos de que tenemos las fichas técnicas, que prácticamente son las reglas de juego a nivel de especificación técnica. Y también sabemos y se tiene de que esta misma ficha técnica establece y recoge en una precisión 2, por hablar solamente del tema del arroz, indica que es la entidad que somos los responsables de poder determinar las condiciones. Precisión 2, la entidad deberá indicar en las bases el peso neto del producto por envase. Además, podrá indicar el tipo y el material del envase. Estas características deberán corresponder a lo declarado en el registro sanitario del alimento entregado, así como el tipo de cerrado, siempre que se haya verificado que todas estas características aseguren la pluralidad de postores. Esto lo dice la ficha técnica que está señalada en el portal del OCE, no lo establece la entidad. Entonces, nosotros lo que hemos es determinado un envase específico y puntual, de acuerdo a nuestras necesidades, y que va de la mano con lo que nos ha señalado la ficha técnica, en este caso del arroz pilado, ¿no? Ahora bien, también tenemos, como lo dijo también la abogada de la empresa impugnante, el dictamen que salió en respecto a este mismo procedimiento en una primera convocatoria, que lo que señala es y le indica al titular de la entidad que efectivamente, que de considerar estas características, lo que tiene que velar es que exista la pluralidad de postores, y como podemos verlo, tenemos más de 3 postores que se han presentado en dicho proceso y que sí cumplen. Por hacer también, y un dato más, nosotros estamos llevando otro proceso que también ha sido impugnado y en el cual otra empresa, no sabemos quiénes, también están cumpliendo con dichos requisitos. Entonces, desde la dependencia encargada de las contrataciones, pues determinamos de que sí se está cumpliendo con la pluralidad de postores en un dictamen ya previo en el mes de febrero, que es el que ha señalado la abogada de la parte impugnante, estamos cumpliendo con ese supuesto, ¿no? Ahora bien, también tenemos
ha habido ya, ha sido recogido dichos pronunciamientos en una resolución ya del Tribunal de Contrataciones Públicas, ¿no? Que es la 3926, en la que claramente establece de que todas estas condiciones, especificaciones técnicas son responsabilidad del área usuaria, y lo que nosotros estamos haciendo es solamente pedir que se sustente, de acuerdo a lo que dice la ficha técnica, que todo lo relacionado al envase en su precisión de todo tiene que estar registrado en el registro sanitario. Y eso es lo que nosotros hemos establecido y hemos considerado al momento de elaborar las bases, que han sido elaboradas a cargo de la dependencia encargada de las contrataciones, para poder determinar, como le digo, y garantizar el real abastecimiento y correcto abastecimiento de estos alimentos, por tratarse, considerar también que es una necesidad primordial, ¿no? Entonces, es en ese sentido, señores magistrados, de que nosotros consideramos que las pretensiones de la parte impugnante deberían ser declaradas infundadas. Muchas gracias. Gracias. Se consulta al representante del impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. Sí, doctor. Active su cámara, por favor, y por 3 minutos. Adelante. Sí, doctor. Bueno, el adjudicatario, doctor, ha mencionado el numeral 73.2, ¿no? Señalando que en esta etapa de este proceso de selección, que es de la licitación pública, no de la subasta, existe la etapa de admisión y no admisión. Entonces, solamente dejar en claro eso, que lo que ha manifestado refiere al proceso de una licitación pública, no de una subasta. Asimismo, bueno, netamente me voy al dictamen, ¿no? de febrero del presente proceso de la municipalidad 125, que señala que las precisiones de muy baja densidad de primer uso, no se ajusta a lo previsto en la precisión número 2 de la ficha técnica, ¿no? Lo otro, se ha señalado también, se ha desconocido el rol del ente rector, que es DIGESA, ¿no? Sin embargo, la resolución 4161-2025 del Tribunal de la Quinta Sala menciona que no se advierte alguna opinión posterior que desconozca el oficio 456 de DIGESA. Nosotros, los administrados, no podemos objetar lo señalado por un ente rector, doctor. Asimismo, se ha hecho mención que existen registros sanitarios que sí, que mencionan, ¿no? Impermeabilidad, lineal, bilaminado. Todos estos registros sanitarios, y es más, el de nosotros, ha sido emitido mucho antes de la emisión de este oficio. Este oficio se ha emitido en el 2023. Todos los registros sanitarios que se han emitido posterior a esta fecha ya no cuentan con dicho detalle. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Se consulta al representante del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho de dúplica. Sí, señor magistrado, para hacer algunas precisiones nomás. Por 3 minutos. Adelante. Gracias. Sí, justamente respecto a lo que es el asunto, ¿no?, de registro sanitario, ¿no? Si bien es cierto, como ya lo he señalado, ¿no?, DIGESA, si bien es cierto, ha dado un oficio, ¿no?, para un caso en particular, y después ha ido, digamos, ampliando su visión, ¿no? Señalando que hay características inherentes de los envases, ¿no? Y asimismo también, si es cierto, por ahí todos dicen, no, que ya no se debe precisar las densidades, algunas características más en los ríos, pero eso se contradice simplemente con los hechos, ¿no? Actualmente, hasta el presente año inclusive, hay varios ríos sanitarios que sí contemplan densidades, bilaminados, trilaminados, ¿no? Como ya lo hemos podido evidenciar, ¿no? Y asimismo tampoco existe una normativa, digamos, que prohíba ello, ¿no? DIGESA no ha establecido ningún plazo de adecuación para sus administrados, para que quiten, digamos, o señalen de manera genérica el tipo del material, del envase, ¿no?, que va a emplear, ¿no? Lo que sí se ha visto realmente en los pronunciamientos del tribunal es que es responsabilidad justamente del mismo administrado declarar qué tipo de envase y qué materiales justamente emplea para sus alimentos, ¿no? Ahora bien, como ya lo hemos visto, cada material es distinto. No podemos decir polietileno de manera genérica, porque hay diversos usos que tiene el mismo y además diversas propiedades también inherentes para mejor conservación de los bienes según a qué situaciones de manipulación o de condiciones climáticas inclusive, ¿no?, se van a someter, para asegurar justamente la inocuidad alimentaria, ¿no? Por último, también
justamente los envases, como ya lo reitero, ¿no? Según las fichas técnicas, ¿no? Justamente la oportunidad para poder acreditar los mismos es a la presentación de la oferta. ¿Con qué? Con el registro sanitario, ¿no? Los cuales se tiene que verificar, según lo declarado en el registro sanitario, que el tipo y material del envase justamente esté debidamente registrado. No después, ¿no? Sino al momento de la presentación de la oferta, ¿no? Y es parte justamente de las especificaciones técnicas que debe cumplir todo postor que declara bajo juramento cumplirlas, ¿no? Así que eso sería por toda nuestra parte, señor magistrado. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Se consulta al representante de la entidad si va a agregar información. De nuestra parte no, señores magistrados. Muchas gracias. Gracias. Habiendo concluido la exposición de los representantes del impugnante, del tercero administrado y de la entidad, vamos a pasar a la sesión de consultas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Daniel Ramos, ¿va a formular preguntas? Muy buenos días. Sí, por favor, en principio al representante de la entidad. Si pudiera encender su cámara, por favor, y su audio. Sí. Buenos días, doctor. Buenos días. En principio, de lo que veo del acta, noto que no han colocado los montos ofertados por las partes, ¿verdad? ¿Correcto? No, veo que no hay un orden. Bueno, veo que hay un orden de prelación, pero no los montos. Sí, efectivamente. Bueno, después de eso, a ver, entiendo que según el informe de la entidad, y aclárame en todo caso, y según la exposición también que acaba de señalar, básicamente los motivos serían que se han pedido envases específicos y que si bien el proveedor impugnante habría ofertado, por ejemplo, no sé, por ejemplo, se ha pedido polipropileno, no, perdón, sí, polipropileno tejido impermeable, el proveedor solamente había ofrecido polipropileno y por eso entiendo que no se le habría considerado su oferta. ¿Es así? Correcto. Ok, pero, y acá me surge una duda justamente. Leyendo el acta, lo que indica aquí las bases, perdón, el acta de evaluación, lo que dice es que no cumple con lo solicitado, con las especificaciones técnicas, en relación al tipo de envase. No se menciona material de envase, sino al tipo. Cuando hablamos de tipo, no nos estaríamos refiriendo a que si se pidió bolsa, saco. No, ahí esa parte, por favor, si nos pudiera aclarar. No, cuando se consignó el término del tipo de envase, doctor, se refiere, bueno, lo referimos nosotros, no hemos sido específicos, a toda la característica técnica que involucra el tipo de envase, ¿no? En este caso, lo que nosotros pedimos es polipropileno, lineal de baja, impermeable lineal de baja densidad en algunos casos, ¿no? Pero respecto a todo el tipo de envase. Pero la ficha, a ver, porque en la ficha técnica de estos bienes y demás, en principio hay algunas características. Uno es el peso, otro es el tipo y otro es el material. Entonces, este tribunal tendría que entender, bajo lo que está explicando en este momento, que cuando dice tipo se refiere a todo, y no solamente Sí, a lo que es el envase, o sea, al tipo si es bolsa. Bueno, sí, correcto. ya. Otro tema adicional, ¿qué opinión tiene su entidad como parte del recurso de apelación? Se ha mencionado, se ha hecho alusión a un oficio al D000456-2023 DIGESA DCEA MINSA del 14 de julio de 2023, el cual señala, ¿no?, que para la dirección que emite, ¿no?, o sea, para la DIGESA, ¿no?, cuando emite un registro sanitario, no contempla mayores especificaciones del envase, ¿no? Entonces, sobre como colores, cierre, especificidad, tamaños y similares características. Entonces, es más, precisa que desde el 2022 está notificando para que se retiren esas características, pues
señala que DIGESA no certifica, ¿no?, estas características que normalmente se mencionan en fichas técnicas. Sobre esto, ¿qué tendría que decirnos? Bueno, a ver, si bien es cierto, efectivamente, ese es lo que DIGESA ha señalado, indicando de que, bueno, de que ellos no pueden contemplar eso. Sin embargo, y como lo ha dicho la propia doctora, DIGESA sigue emitiendo registros sanitarios con dichas características. Eso por un lado. Y por otro lado, si bien es cierto, ellos dicen de que ellos no contemplan o no deberían, toda vez que el registro sanitario es un acto declarativo de quienes solicitan este registro sanitario, tampoco precisan de que dichos registros sanitarios sean no válidos o dejaron de ser vigentes, o en todo caso de haber alguna vulneración, hubieran actuado de oficio, que también puede ser competencia de DIGESA, ¿no? Sin embargo, dejan como un tema, creo yo, considerativo, más que todo de las partes que solicitan ese registro. Ok, o sea, a su consideración esto es algo considerativo, o sea, como está indicando, o sea, igual lo que indica DIGESA aquí para el comité no tiene relevancia, entiendo. Como le digo, para la calificación de nosotros, no, nosotros nos basamos, yo actúo en función a lo que me indican las normas de contrataciones, básicamente, ¿no? Ok, ok, este colegiado verificará lo expuesto por las partes en este caso. Ahora, adicionalmente, no sé si, espero que haya podido ver, ¿no?, pero ha llegado una comunicación, ¿no?, de parte de, déjame verificar, por favor. Ha llegado una comunicación, en un momento, por favor. De la Subdirección de Supervisión de Procedimientos Competitivos, haciendo el traslado de una denuncia. Pregunta, ¿la entidad tiene alguna posición sobre esta denuncia que se ha formulado? Si bien no está en atención al recurso de apelación, que es materia de tramitación, o sea, a los puntos específicos me parece, no sé si tiene su entidad alguna opinión sobre este aspecto. No, todavía no. Ok, ok, muchas gracias. Muy gracias. Una pregunta para la representante del impugnante. Por favor, si puede encender su cámara también. Sí, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, señora, a ver, parece que aquí todos han tomado sus palabras, así que quisiera que nos aclare ello, porque el adjudicatario dice que usted ya haya dicho que no cumple, ahora la entidad dice que usted indica también que pese que presenta un escrito, no, igual DIGESA se sigue emitiendo. Entonces, lo que quiero entender es, finalmente, ¿cuál es su posición? Porque, por un lado, pareciera decir que no cumple en su escrito, pero menciona el informe, el oficio de DIGESA. Entonces, para aclarar a las partes, sobre todo, por favor, de manera concisa. Sí, doctor. Bueno, mi antecesor creo que ha entendido mal. Nosotros, como administrados, no podemos desconocer lo establecido por el ente del rector, en este caso que es DIGESA. Nosotros nos avalamos al oficio, ¿no?, emitido 456. Lo que hemos dicho es que DIGESA ha emitido resoluciones, registros sanitarios con dichas precisiones, ¿no?, observadas mucho antes, ¿no?, que han sido en el año 2023 para atrás. A la fecha ya DIGESA no emite, ¿no?, debido a estos pronunciamientos que hay, estas precisiones observadas. Eso es lo que se ha dicho. Nosotros, de todas maneras, hacemos hincapié, ¿no?, a la resolución que se ha emitido el día de ayer, ¿no?, y respaldamos que no existe opinión posterior que desconozca lo establecido en el oficio 456-2023 de DIGESA. Ok, una pregunta más. Ustedes, cuando las fichas técnicas piden características como es peso neto, tipo de envase y material de envase, entiende la diferencia, ¿verdad? Sí, doctor, nosotros también hemos compartido en el PPT, nosotros ahí tenemos un cuadro que usted puede visualizar. Lo que sucede es que usted decidió no seguir con la presentación del PPT. Entonces, sí, tuve dificultad. Por ejemplo, sí, doctor, brevemente, cuando hablamos de tipo, por ejemplo, lo que dice DIGESA, se tiene que evaluar el tipo, ¿no? El tipo del envase. En este caso, si es arroz, saco o bolsa. Material, ¿a qué se refiere? Polietileno, polipropileno.
Capacidad del envase, el peso, 50 kilos, 10 kilos, 1 kilo. Todas otras características, como son tejido, impermeabilidad, biodegradable, laminado, línea, son requisitos acreditados en la etapa posterior, que no debería ser, ¿no?, evaluado para la admisión, calificación de una oferta. Ya, hay una pregunta. Entonces, si lo tiene tan claro, ¿por qué en su recurso de apelación, cuando pese a que le cuestionan el tipo de envase, por qué solo le han cuestionado el tipo de envase para el arroz pilado superior, el tipo de envase para la papa seca, el tipo de envase para la azúcar rubia doméstica? ¿Por qué en su recurso señala, bueno, que también lo ha puesto en condicional, ¿no? Porque me parece que presume, me parece que es lo que le están cuestionando, ¿no? ¿O a qué entendió que era todo lo que le están cuestionando? ¿Qué cosa? Doctor, bueno, en el acta no señala, como usted lo mencionó, ¿no? No señalan el motivo, dicen tipo, pero se refieren, ¿no?, a otras características. Nos ha quedado el tema, ¿no? Hemos presumido, como nosotros hemos detallado en el informe, que es por eso, ¿no? Por todas esas características, pero no señala. Usted lee el acta, no dice que no cumplimos con el tipo, lo especificaron en la precisión 2, tipo del envase, tanto del arroz, el azúcar y la papa seca. Ok. Pero yo sí cumplo con lo solicitado, ¿no?, y manifestado por DIGESA respecto a estos 3 tipos de requisitos, ¿no?, características, como es el tipo, material y capacidad. Ok, comprendo. Muchas gracias. No tengo más preguntas que formular. Gracias a todos por sus respuestas. Gracias. Doctor Rizariano, ¿va a formular consultas? Buenos días. No, no cuento con preguntas, gracias. Gracias. De mi parte tampoco voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenos días.